Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí con ustedes. Hoy viernes 19 de mayo del año 2023 comenzamos nuestra saga una vez más en este programa que, como tantas veces hemos mencionado y hemos dicho, es una experiencia a través de la conciencia humana. Es un viaje dentro de la realidad de lo que vivimos y desde otros ángulos precisamente esa misma realidad que diariamente escuchamos o vemos en los medios de difusión, la televisión, en la radio, en la internet, bueno, el diario vivir, en ese quehacer nuestro de todos los días, donde estamos en ese camino de la vida. Pues precisamente esta experiencia humana es lo que describe lo que somos, pocas palabras, lo que es la sociedad y lo que es usted, lo que soy yo y lógicamente el conglomerado de seres humanos que viven sobre la faz de la tierra. Gracias por estar conmigo una vez más. Esta noche aquí tenemos muchos asuntos de la más de interesante para ir desglosando y discutiendo con ustedes. Y luego recuerden que siempre en el segundo segmento vía telefónica está conmigo mi directo amigo, el ingeniero Orlando Plata, trayendo también otros temas, otros asuntos que complementan en parte algunas de las notas que yo aquí comparto y analizo para todos ustedes los viernes aquí en La Otra Realidad. Recuerde que el próximo martes estaremos como siempre a las 7:30 con nuestro segmento Pensando en Voz Alta. Bueno, antes de entrar en materia y de irnos introduciendo los temas que tengo para la discusión de hoy, quiero indicarle a mis buenos amigos acá en Puerto Rico que estamos a punto de comenzar ya los conversatorios sobre temas de la más de interesante. Específicamente vamos a tocar temas que han sido neurálgicos en los últimos meses relacionados con los asuntos de la seguridad nacional, con los asuntos de la tecnología, la inteligencia artificial y sobre todo los UAPS. Recuerden ustedes que tenemos una charla, un conversatorio llamado Black Code, Código Negro, que lo presentamos en Ponce, en Caguas y lo presentamos también en San Juan, la primera parte. Bueno, la segunda parte ya viene para el norte de Puerto Rico, para un par de lugares en los que ya hemos estado. Y la primera parte va para el suroeste de Puerto Rico, donde nos han pedido precisamente este conversatorio por la cantidad de información, material y evidencia que se presenta ahí y lógicamente toda la información que vamos esbozando para nuestros amigos que quieren entrar en un análisis crítico sobre estos asuntos desde un punto de vista científico, perdonen ustedes, obviamente político y sobre todo, ¿no?, la evidencia que pueda sustentar lo que ahí se dice, ¿no? Es básico, ¿no? Planteamientos sin fundamentos pues no son válidos, no tienen ningún tipo de uso, meramente especular o estar divagando, y para eso ya tenemos mucha gente obviamente picando fuera del hoyo, como decimos nosotros, dando viajes y viajes y viajes en este mundo sin son y sin causa en ocasiones. Estamos bien entrados en la confusión generalizada que hay en nuestro mundo, que es parte del propósito para controlar al ganado que llaman humanidad. Pues bueno, en esta granja humana, aquí tenemos nosotros que trabajar y despertar conciencia y salir de ese marasmo. Así que ya estaremos el martes, próximo martes, en nuestro segmento Pensando en Voz Alta, dando precisamente las fechas y los lugares donde vamos a estar presentando los conversatorios. También les recuerdo a los amigos de Estados Unidos, allá en el estado de Florida, que estaremos próximamente, bien próximamente, estaremos allá con la conferencia audiovisual Top Secret,
y con todo lo que va también con el teatro que esto se monta, porque obviamente hay una sección de actores de teatro donde se toman los temas y se recrean asuntos de la más interesante. Eso será ya en la Florida próximamente, pero ya los conversatorios están ya en la próxima semana, estaremos dando la información. Dicho todo eso, pues vamos directamente a los asuntos que me traen esta noche a compartir con ustedes aquí en La Otra Realidad. Bueno, hay algo aquí que es bien interesante y tiene que ver definitivamente con lo que está pasando en Irán y en el Oriente Medio. O sea, en el Oriente Medio se están dando en estos momentos una reunión grande, ¿no? Precisamente la Liga Árabe se reúne hoy, comenzó a reunirse allá en Arabia Saudita, cosa que vamos a hablar dentro de un rato y que también estaremos discutiendo en el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Pero vamos a tocar varios ángulos de esto que obviamente es importante que lo entendamos. Pero aparte de todo eso, también el G7 se reunió hoy en Hiroshima y es otro asunto que quiero tratar con ustedes porque en estos momentos se están dando movimientos estratégicos dentro de todas las esferas de poder a nivel mundial. Y es importante que estemos conscientes y que estemos enterados de qué es lo que se está moviendo, por lo menos lo que está en la superficie. Me explico. Por lo menos lo que todos aquí tenemos oportunidad de escuchar a través de los medios, porque la discusión tras bastidores, la discusión a puerta cerrada, ni usted ni yo la tenemos. Inclusive, lo que se evita precisamente es, en muchas ocasiones, que los países que compiten o los países que están opuestos a las líneas que pueda traer el G7 o que pueda traer la OTAN, o por el otro lado, que quiera obviamente el bloque oriental también, pues no se sepa qué es lo que se está tratando. En otras ocasiones, oiga bien, que es la aparente contradicción. Si se quiere que algunos asuntos en particular sí sean descubiertos o sí lleguen a oídos precisamente de quienes son nuestros oponentes. Esa es parte del juego que todos juegan, como he dicho, la decepción. De una forma o manera tú tienes que hacer creer a tu competidor o a tu enemigo que estás hacia una dirección cuando obviamente probablemente estás en otro ángulo, ¿no? Estás moviéndote en otra dirección totalmente diferente, 180 grados diferente a lo que parece que estás haciendo. Dicho eso, pues bueno, vamos directamente a algunas de las cosas que me ponen a pensar a mí, más allá de lo aparente. Usted sabe que continúan las protestas en Irán. Mientras se han dado revueltas en los pasados meses, se han ejecutado cientos de personas en Irán, precisamente por estar protestando por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini el pasado año, y esto trajo que miles y miles de iraníes y miles de mujeres se tiraran a la calle, violaron las normas morales y religiosas que se imponen en esta teocracia que es Irán, y que lógicamente la policía moral y la fuerza de seguridad de Irán intervinieran con muchas de estas personas. Precisamente hoy se llevó a la horca, se ejecutaron 3 hombres en Irán que estuvieron involucrados en estas protestas. No tuvieron defensa legal, me explico. Usted le hacen allá un juicio porque usted le declaró la guerra a Dios, justamente por guerra contra Dios. Usted lo acusan de cualquier cosa que a ellos se les ocurra allá, la sharia que tiene obviamente el gobierno iraní, los ayatolás, y usted no tiene derecho a tener abogado. Usted no tiene derecho a que nadie vea su juicio. Esto es a puerta cerrada y oculto al mundo. Y allá se le condena a usted y se le graba diciendo y admitiendo usted todo lo que usted hizo que alegadamente el gobierno lo acusó. Me explico para estar bien claro en esto. Obviamente bajo tortura, y se ve a estas personas golpeadas y torturadas. Usted declara lo que quiere su torturador que usted diga. Eso es elemental. Y eso lo hemos visto a través de la historia. La Inquisición lo vimos continuamente. Así que personas bajo tortura van a decir lo que el que los tortura quiera para evitar que le sigan haciendo daño, básico, ¿no? Es lógico. Y en estos casos donde usted no tiene un defensor legal y se le acusa de esta manera, ¿no? Y el sistema le cae encima, el Estado iraní en este caso, pues usted lo condenan a muerte. Usted sabe que va a morir, pero la única escapatoria que hay a la tortura continua que lo están sometiendo es esa. Recuerde usted que entre el pasado año 2022 y el 2023 ha habido más de 600 y pico de ejecuciones entre el gobierno iraní y por otro lado el gobierno saudita, donde ambos países llevan a cabo ejecuciones sumarias contra todo aquel que pueda ser catalogado enemigo del Estado o alguien que esté en contra del orden religioso o del orden obviamente de sucesión. En ese caso, específicamente en Arabia Saudita, donde usted sabe que hay una sucesión de rey a príncipe y donde hay cientos de príncipes, y ya sabemos quién es el que está llevando en estos momentos la cabeza de gobierno allá en Arabia Saudita. Y precisamente es importante que estemos bien claros con esto, porque toda esta gente acusada de crímenes contra el Estado, como mencioné el pasado martes en mi segmento de Pensando en Voz Alta,
no el pasado martes, más atrás todavía, el de la otra semana, porque este pasado martes estuvimos en Ponce y transmitimos allí de la cápsula del tiempo que hay allá en Plaza del Caribe. Lo que quiero decir con esto, que aunque allí mencioné algo sobre las cuestiones de las ejecuciones, sí hay que entender que muchos de los países donde se permite la ley de muerte, donde está la ley obviamente, como diríamos nosotros, el máximo castigo que sería la muerte, pues en muchos de estos países no hay reportes directos para que se vayan, ¿no?, esclareciendo, diciendo al mundo de que los derechos humanos son protegidos o que las personas que van a ser ejecutadas han tenido un juicio justo. En muchas de estas regiones del mundo donde pues, prácticamente la prensa no llega, pues se dan ejecuciones diariamente. En África vemos masacres continuamente, cientos de personas muertas de un cantazo, y lógicamente usted no ve que haya acusaciones directamente y que luego que termine el conflicto en el país, cualquiera que esté, sea en África o sea en Asia, donde quiera que esté, obviamente la lucha, la guerra civil o lo que fuese, pues usted se da cuenta que después no surgen obviamente los supuestos asesinos. Ha habido casos históricos donde sí se ha acusado a gente, ¿no? Y hemos visto esto en Ruanda, por ejemplo, y luego hubo juicios contra los asesinos allá en Ruanda, los que dirigieron los movimientos, eso lo recordamos. Y vimos los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, y ha habido unos que otros donde la Haya ha intervenido de alguna forma u otra como una corte obviamente internacional, pero casi nunca, es muy poco los casos que realmente se llevan a la justicia internacional para condenar a dictadores, asesinos, genocidas, etcétera. O sea, no crea usted que en el mundo hay justicia, porque lamentablemente no hay justicia como la queríamos o la queremos no ver o la quisiéramos desear. Eso está fuera de nuestro alcance. Por otro lado, hoy arrancó también otro tema, la cumbre del G7. Arrancó en Hiroshima, la ciudad de Hiroshima, en Japón. Usted recuerda Hiroshima, 1945, agosto de 1945. Hubo dos grandes explosiones, Hiroshima y Nagasaki, uno el 7 y el otro el 9 de agosto. Hiroshima pues tiene un monumento obviamente a las víctimas nucleares allí, y tal vez usando eso de trasfondo, pues el G7 se ha reunido allí para hablar específicamente dentro de su agenda de la situación de Ucrania, ¿no? Cuáles van a ser las represalias contra la Federación Rusa, las nuevas sanciones económicas que se van a someter contra la Federación Rusa, y sobre todo, ¿no?, el plan, ¿no?, para tratar de detener, ¿no?, la maquinaria militar de Moscú, es decir, desarticular el ejército ruso, no dejar a Rusia con la habilidad o la capacidad de poder armar un ejército a gran escala para que sea ¿no?, una amenaza a Europa o incluso a los Estados Unidos. En pocas palabras, para que nos entendamos, mis amigos y mis amigas, la agenda principal es esa, desarticular a Rusia, ¿no? Seguir dándole más sanciones económicas, bloquear la llegada o el comercio de tecnología que pueda ser utilizada por la industria militar rusa para construir equipamiento, o sea, unidades avanzadas de helicópteros, tanques, aviones, misiles, lo que fuera, que pueda ser en algún momento parte del desarrollo de alta tecnología militar rusa. Es decir, G7, los países más industrializados y económicamente más ricos del mundo, excluyendo a China en este momento, pues han tomado esa decisión, están trabajando al unísono con la OTAN, y eso es parte del plan maestro para estar, como he dicho hace un momento, sacando, inhabilitando, desarticulando las fuerzas del ejército ruso, que incluye la naval, la aérea, inclusive la fuerza espacial rusa. Interesante por demás, porque esto escala, ¿no?, a otros niveles donde, lógicamente, hemos escuchado muchas veces a Rusia indicarle que existe, ¿no?, esta agenda en contra de ellos, de que Occidente está en guerra con ellos, que la guerra proxy que utilizan a Ucrania de frente, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Uno pues no puede creerle ni a un lado ni al otro, uno duda de los dos lados, recuerde ustedes, los dos mienten descaradamente. Hay gente que se va de un lado, no, yo voy acá a favor de este, no, yo a favor de aquello, como si estuvieran en la guerra, y ninguno de los que cogen esas posturas van a la guerra, nada, ni hablan ruso, y muchos ni siquiera saben masticar el inglés, que es más fácil, por lo menos para nosotros que estamos expuestos a él desde que somos niños. Ahora, dicho eso, es importante señalar una vez más de que el mundo no ha eliminado o no ha desaparecido la polaridad del mundo. Obviamente el mundo sigue polarizado. Lo que pasa es que esto que llaman de un mundo multipolar, lo que ocurre es que ahora hay otros actuantes que se están reuniendo o apoyando de un lado o del otro. Es decir, dependiendo de dónde esté la conveniencia en un momento dado.
Ningún país, obviamente, desarrollado económicamente, a no ser que sea China, que es aliado de Rusia, ningún país que tenga realmente visión de un gran mercado se va a ir con el bloque ruso. Porque Rusia primero nunca ha sido una economía grande. Nunca. Inclusive, para que usted sepa, Rusia produce menos petróleo que Estados Unidos. Lo sabía, ¿verdad? Entre tantas cosas más. Aquí hay muchas cosas infladas que la gente no tiene la menor idea, porque lo que se ve es todo lo que es propaganda y se publica. Pero hay que buscar el análisis crítico y hay que ir al meollo, como digo yo, directamente a los asuntos y a la información que existe. Dicho todo eso, entre las cosas que también se van a limitar con Rusia es la importación en el mercado de diamantes, ¿no? Es decir, no importar diamantes producidos, procesados o traídos de Rusia en Europa y en los Estados Unidos. Es decir, van a dar un bloqueo completo a esa entrada de diamantes, que inclusive se incluye ahí diamantes que se sacan inclusive de África y se llevan y se procesan allá en Rusia. O sea, todo eso se va a bloquear, no se va a permitir que entre un solo centavo más a las arcas rusas. Así que el bloqueo ahora va a ser más grande, más intenso, y esto pues podría llevar, obviamente, desde el punto de vista de la inteligencia occidental, a que Rusia vaya decayendo debido al desgaste militar y al no tener más entradas económicas. Se le van a reducir más que las del año pasado y la cosa se va a incrementar mucho más. Ese es un punto de vista. Por otro lado, otros analistas opinan, bueno, estamos empujando a Rusia. La estamos empujando como empujamos a Japón en la época, como dirían otros, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes que Japón decidiera, ¿no?, aliarse con Alemania nazi y con la Italia de Mussolini, fascista, antes que el Japón imperial se viera limitado en sus negocios con Occidente, con sus importaciones y exportaciones, que no pudiera importar materiales básicos importantes desde carbón hasta hierro, acero, y aquello pues fue una de las causas que llevó al bombardeo de Pearl Harbor. No fue que Hitler le pidió a Hirohito que bombardeara Pearl Harbor, quien dijo eso. No, así que aquí hay muchas cosas que podrían, ¿no?, precipitar otras acciones militares, otras situaciones que podrían ser sumamente peligrosas más adelante. Por aquí tenemos una mariposita que se siente sola, atraída por la luz. Bueno, continuamos con esto. Aquí es importante también indicar de que toda esta transformación se está dando en un momento donde se está llevando a cabo esta reunión del G7 allá en Hiroshima. Y hay que señalar dos cosas interesantes, y es que Volodymyr Zelensky va a llegar el domingo a Japón, es decir, se va a integrar a la reunión del G7. Así que va a estar en Japón este domingo. Hoy Zelensky está ¿dónde? En Arabia Saudita, allá en la reunión obviamente con los países árabes, lo sabe, ¿verdad? Ahí está Zelensky, está haciendo él su propia diplomacia, se está moviendo. Digo, hay que hacer algo valiente, porque recuerde usted que Rusia tiene un gran peso dentro de los países árabes, y lógicamente los acuerdos que ha tomado Rusia con Arabia Saudita no son livianos, y con Emiratos Árabes tampoco. Vamos a revisar cómo está la situación en estos momentos y los acuerdos que hay económicos, las alianzas que se han firmado entre Rusia y estos países de Oriente Medio, donde ahora está Zelensky allí pidiendo, discutiendo, inclusive señaló a los países que han tomado posición neutra y que no han opinado o no han actuado en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Así que esto se sigue revolcando el avispero, hay mucho movimiento internacional. Pues bien, precisamente está hoy allá en Arabia Saudita, estará el domingo en la cumbre allá del G7 en Hiroshima, en Japón. Recordemos, como dije hace un momento, las explosiones nucleares en Japón, pero también recordemos que en algún momento Ucrania fue una potencia nuclear también. ¿Cuándo? Bueno, cuando era parte de la Unión Soviética. Cuando se disolvió la Unión Soviética, ya en 1990, el 91, ya en el 91, no existía el Estado soviético. ¿Qué pasó? Pues las armas nucleares de la Unión Soviética se quedaron en 4 países. ¿Dónde eran estos 4 países? Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Eran los 4 lugares donde estaban los armamentos nucleares en tierra que tenía la antigua Unión Soviética. Obviamente, Kazajistán no tuvo ningún problema en devolver los armamentos nucleares a la Federación Rusa. Recuerda que este es un lugar donde se hacían pruebas nucleares y donde probaban las armas los rusos, precisamente durante la época de la Unión Soviética en el pasado siglo. Ucrania, obviamente Bielorrusia tampoco tuvo problema. Ucrania fue quien más negoció precisamente devolver las armas nucleares a Rusia a cambio, ¿no?, de un tratado de no agresión y de soberanía
sobre su territorio, lo sabemos. Antes de hablar del 2014, antes de hablar del 2011, antes de hablar de mil cosas que sucedieron y que algunos justifican para la invasión de Ucrania, porque Ucrania dice que violó los acuerdos, ya en el 1994 había un acuerdo de seguridad, un acuerdo de soberanía ucraniano a cambio de devolver las armas nucleares a la Federación Rusa. Vamos a revisar la historia, a saber de qué se habla. ¿Okay? Verifique, simplemente verifique. Así que desde el año 1994 se firmó precisamente ese acuerdo, algunos llaman el Acuerdo de Budapest, y se devolvió precisamente las armas nucleares de la antigua Ucrania, o de Ucrania, que era en aquel entonces parte de la República Socialista, que ya se había disuelto en el 91, y pues en el 94 se deciden entonces devolver esos armamentos, y que gracias a Dios, digámoslo de esta manera, ninguno de ellos terminó en el mercado negro, alegadamente. Muchas armas se vendieron desde Ucrania hacia otras partes del mundo en el mercado negro, y lo sabemos. Otras, pues como las armas nucleares, se pudieron preservar y cayeron nuevamente en manos de los rusos, y hasta el día de hoy ahí están. Claro, ya esas deben estar obsoletas, ya va a haber armas nuevas ya, porque si son las mismas que tienen ahora en el 94, olvide y vive, se quedaron rezagados. Bueno, dicho todo eso, entre otras cosas que había mencionado hace un momento, y de la visita de Vladimir Zelensky, ¿no?, hoy a la cumbre de la Liga Árabe, también allí va a estar Bashar Assad, de Siria. Esto lo voy a hablar con Orlando en el segundo segmento. Después de 12 años de estar fuera completamente de la Liga Árabe, prácticamente retirado de ella, o expulsado de ella, pues Assad regresa también. Así que se están dando unos movimientos interesantes en Oriente Medio, una realineación, se están realineando los países de una forma muy diferente a lo que se creía que era la tendencia hace por lo menos 10 años atrás. La tendencia era totalmente diferente a lo que está pasando en estos momentos. Y eso hay que verlo de cerca. ¿Por qué? Porque lógicamente esto de alguna forma o manera también implica a Israel. Es decir, si hay países árabes que han tenido grandes problemas o tienen problemas en la actualidad, como Siria, directamente con Israel, o como el Líbano, que tiene problemas directamente con Israel, no incluyo Irán, porque Irán no es de la Liga Árabe, porque Irán no es árabe, es persa, punto, está allá. No tiene que ver nada con los árabes. Al contrario, han sido enemigos naturales por siglos. Aclararlo ese punto, pues bueno, sí hay que seguir dándole obviamente ojo a cómo se va a realinear esto, cómo se va a reacomodar y cómo Israel va a reaccionar a todos estos nuevos acercamientos y a que esta alianza árabe se haga más fuerte, y que a quienes habían estado fuera de ella, que son enemigos obviamente declarados directos de Israel, pues ahora van a ser parte activa de los que supuestamente alegadamente han firmado algún acuerdo de paz o colaboración con Israel. Así que el mundo, como dicen, ¿no?, hay cosas que pasan por caminos misteriosos, dicen en algún lugar de la Biblia, que Dios trabaja por caminos misteriosos. Pues bueno, el ser humano hace cosas, obviamente, más macabras y más ocultas, que a veces ni tenemos idea de por qué están pasando. Dicho todo eso, hay otra cosa que también es importante en toda esta temática que traigo, que tiene que ver nuevamente con la geopolítica y cómo se están moviendo las fichas en el mundo. Todos aquí recordamos, obviamente, al exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, en la época de Richard Nixon, y que es famoso por muchos de los memorandos que escribió para control de natalidad, control de población, intervención y controles económicos, control de alimentos, etc. O sea, Henry Kissinger es famoso por eso, y porque es uno de los miembros más distinguidos y probablemente el miembro más antiguo que tiene el grupo Bilderberg, junto con el barón de Rothschild, porque su gran amigo y colaborador de Henry Kissinger, David Rockefeller, murió ya hace varios años, a los 99 años. Incluso este mes, el 27 de mayo, Henry Kissinger cumple 100 años de edad. Mi madre, 100 años de edad cumple este señor, que muchos lo relacionan con el mítico grupo de los Illuminati, con un sinnúmero más de teorías de conspiración y asuntos, obviamente nebulosos. Hay que recordar que Kissinger, hace unos años atrás, era el occidental o el estadounidense más cercano de Vladimir Putin, y tenía obviamente conversaciones continuamente con Putin de diferentes asuntos de política internacional, o incluso las relaciones de Estados Unidos con la Federación Rusa. O sea, Putin y Henry Kissinger son muy conocidos, y hay una vasta, ¿no?, historia de las relaciones que ha habido entre estos dos personajes. Pues ahora se ha dado un caso interesante dentro de lo que declaró, por ejemplo, en los pasados días Henry Kissinger, y que esto nos tiene que poner a pensar. Por ejemplo, en la revista The Economist, el miércoles publicaron un artículo sobre Henry Kissinger,
una entrevista que se les hizo. Y ahora ha cambiado radicalmente, ha dado un giro de 180 grados a su postura, donde él decía hace unos meses atrás, dígame si es o no es así, que Estados Unidos se había equivocado con su política de ayudar a Ucrania, de mantener esta situación crítica que ha llevado a la invasión de Ucrania y a mantener la resistencia y estar dando armamentos o apoyo económico a Ucrania frente a Rusia, que esto podría ser algo peor y que en algún momento podría desatar tal vez la tercera guerra mundial. Y esto han sido palabras y cosas que ha mencionado Henry Kissinger hace unos meses atrás. Pues ahora dice todo lo contrario, ¿no? Ahora dice que la mejor medida de evitar la guerra en Europa es unir a Ucrania al bloque militar de la OTAN. Punto. Hacer a Ucrania parte de la OTAN. Después que estaba en contra de la operación militar de Estados Unidos, del apoyo, estaba tratando de darle, qué sé yo, un feedback positivo a Putin, pues ahora ha girado hacia el otro lado. Dice, no. Ahora hay que irse con Ucrania. ¿Por qué dice esto Henry Kissinger? Que sabe lo que dice. Digo, tiene 99 años, va a cumplir 100 años. No está senil, no tiene Alzheimer. Es una mente brillante, es una mente maestra. Ha estado manipulando el mundo de muchas formas o maneras, créanme, amigos, sí. Ha tenido influencia en todos los presidentes de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos. Están las organizaciones principales, el Instituto Aspen, el Club de Roma, la Gruta del Bohemio, el Grupo Bilderberg. ¿Qué más quiere? Obviamente está en la cúspide donde están los poderosos. Es invitado a cada rato a las reuniones del G7. Así que es un individuo que lo que él dice pesa, lo que él dice se escucha y muchas veces lo que dice se hace también. No estamos hablando aquí de Juan de los Palotes o un político boricua de estos despistados o un gobernador de estos bobos. No, estamos hablando de un tipo que obviamente supera por mucho al político común de los Estados Unidos y a los presidentes de los Estados Unidos. Sí, señor. Y a los presidentes de los Estados Unidos. Sus relaciones están en todas partes del mundo. El tipo obviamente tiene ramificaciones en todas partes. Así que habría que ver también cuál es su relación con otros de estos mogules del poder económico que hay en el mundo, como Soros y otros tipos más, como George Soros y otros más que hay por ahí. ¿Qué relaciones han tenido? O si son opositores ideológicos o competidores económicos. Todo esto hay que analizarlo, porque este es el trasfondo del que no se habla. La gente se fija en las muertes, en la guerra, en el tiro, en el discurso político, en la retórica, en el bla, 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 pero no ve el trasfondo, que es lo que lleva y empuja precisamente la evolución de los eventos que estamos viviendo en estos momentos. Despierta, durmiente. Dicho eso, pues bueno, es interesante esta situación con este señor, porque él dice, y lo vamos a citar en un momento, el porqué del porqué debe unirse ahora o debe integrarse a la OTAN, a Ucrania. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, vamos a buscar por aquí, a ver si tengo alguna nota por aquí, dicho lo que ha dicho precisamente el porqué, hay que tenerlo ahí. Bueno, vamos por aquí. A ver si lo encuentro por aquí, una notita que tenía por acá. Y dice este veterano asesor político y estratega lo siguiente, ¿ok? Dice que Ucrania se debe unir al bloque, obviamente, armado de Europa, dirigido por la OTAN, y que esto debe ser así, porque Ucrania está o va a ser el país mejor armado de Europa y que no tiene la experiencia para trabajar con armamentos estratégicos y que definitivamente es importante que debido a la gran cantidad de armamento que tiene, le sigue llegando y le va a llegar, va a superar a la mayor parte de los países de la OTAN en capacidades armamentísticas y debido al entrenamiento que está recibiendo el personal ucraniano, militar, técnico, científico y mecánico, obviamente hace necesario que Ucrania esté bajo el consenso y bajo el control de alguna forma o manera de la OTAN. Yo había mencionado aquí, a la memoria, los que me escuchan siempre, los que no me han escuchado antes, pues bueno, despierte ahora. Yo había mencionado hace más de 8 meses que las fuerzas de Ucrania, el ejército de Ucrania, se estaba transformando, estaba sufriendo una metamorfosis para convertirse en un ejército de la OTAN. Armamentos, entrenamiento, comunicaciones, logística, inteligencia, todas las ramas precisamente de la actividad militar ya no eran de la usanza soviética como lo tiene Bielorrusia, obvio, como lo siguen usando los rusos, o como lo tenía Ucrania. Así que ahora están hablando de tener F-16 allá en Ucrania. Estamos hablando de traer otros artefactos adelantados y modernos.
Se está hablando y se está llevando a cabo hace tiempo, ¿no? Entrenamientos con equipos sofisticados. Así que ya el ejército de Ucrania, para la contraofensiva que alegada y supuestamente va a ocurrir próximamente, no va a ser un ejército de Europa Oriental, va a ser un ejército de Europa Occidental dirigido, oiga bien, dirigido por las cabezas de la OTAN. ¿Usted cree que son los generales ucranianos de verdad, boludo? ¿Se lo creyó? ¿Está en ese viaje de Maví fermentado? No. Aquí obviamente está la inteligencia británica, la inteligencia de los Estados Unidos, inclusive los franceses, que aunque han dicho cosas que se contradicen a cada rato. Macron dice una cosa hoy, mañana dice otra, baila por un lado, después baila para el otro, pero a final de cuentas se alinea. Y la inteligencia de todos estos países se unen precisamente en este proceso, obviamente en dar que información básica, información necesaria, neurálgica, y obviamente las decisiones y planificaciones militares no lo hacen neófitos ucranianos. Ellos conocen el terreno, pero los que le dan la estrategia, ¿quiénes son? Bueno, los oficiales militares de la OTAN, principalmente los estadounidenses. Así que esa es la operación que va. O sea, no es una improvisación de Zelensky ahí diciendo voy para allá, ¿no? Diciendo cómico para algunos, payasos para otros, bailarín para otro más, qué sé yo qué cosa. Pero bueno, el tipo sigue ahí y está dando cara. Está dando cara. Hay muchos que no dan cara en estos conflictos, lo sabes, ¿verdad? Hay muchos que echan pies en polvorosa, que se rajan antes que empiecen o cuando empiezan, o no es así. Así que el tipo se quedó y el tipo está allá en Arabia Saudita y va para Japón y va para todos lados. Obviamente se siente protegido, se siente apoyado por las mayores fuerzas militares del mundo. Vamos a ver si las cosas resultan como piensa Zelensky y Ucrania. Vamos a ver si la fórmula occidental realmente funciona con Rusia, y vamos a ver si Rusia no tiene una carta escondida y si hay alguien más que en algún momento dado se inmiscuya en esta guerra, que podría ser Bielorrusia, no China, no sea bobo, ni Corea del Norte, nada que ver. Despierta, movimiento. Ellos tienen sus problemas allá abajo y no se van a poner a pelear en un flanco que no conocen, con unidades que no hablan el mismo idioma, que tienen sistemas diferentes, que no trabaja logística igual, que no trabaja nada igual. Pues es un suicidio, obvio. Ellos tienen sus problemas allá. Corea del Norte con Corea del Sur y con Estados Unidos. China con Japón, Estados Unidos, Australia, Filipinas y todos los que están por aquella área, incluyendo Vietnam. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. La cosa no está fácil. ¿Ok? La situación del mundo sigue allá y lógicamente también estamos pendientes a la segunda vuelta que va a ocurrir en Turquía, a ver si realmente Erdogan se queda en el poder o la oposición lo desplaza y cambia total y completamente la política exterior de Turquía, porque de perder Erdogan, olvídate Putin, no way Felipe, nada más para Rusia. Se cerró aquello allí para Rusia, lo sabía, ¿verdad? Lo sabe, nada más. O sea, la única garantía que tiene el gobierno de Putin en esa región o dentro de un país de la OTAN que parece disidente dentro de la OTAN es Erdogan. Pero si en la segunda vuelta la otra minoría se une a la segunda minoría o a la primera minoría, a la pequeña, a la otra, el 5% aquel se une al otro candidato que está en la segunda vuelta, se acabó el evento. Y si sale Erdogan del poder, arrinconan a Rusia. Se acabó. La entrada del Mar Negro está controlada por la OTAN, nada más con el testigo. Pero esas son cosas que tal vez pasen, tal vez no. Yo no lo sé, usted tampoco. Vamos a ver qué depara el destino y el futuro de la humanidad en todo esto. Todo esto va a tener un precio en su momento. Todos tendremos que pagar, lamentablemente, justo por pecadores. Eso es lo que viene en el camino. Y vemos que cada día la cosa no mejora. El que diga que mejora se está metiendo algo bien duro o de la barata. Porque no hay duda que no importa dónde mires, lamentablemente las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Bueno, dicho de esta cuestión de Henry Kissinger, que es importante darle seguimiento a este asunto, a este tema que he estado acá platicando con ustedes. Por otro lado, hay otra cuestión también que está ocurriendo en estos momentos que tiene que ver con las relaciones entre Cuba y la Federación Rusa. ¿Me explico? Bueno, se están normalizando las relaciones. No es que hayan estado mal, porque aunque la Unión Soviética cayó y Cuba entró allá para el año 92 en un estado, como dicen, de emergencia, en un periodo especial, que ha tenido como 15 periodos especiales, pero aparte de eso, obviamente, Boris Yeltsin y los que estuvieron después, pues tomaron distancia de Cuba, porque ya no eran parte del bloque comunista, ya no existía la Unión Soviética, elemental, así que no había el por qué seguir dando ni ayuda ni ninguna cuando la Federación Rusa estaba pelada y necesitaba fortalecerse, estar dándole mantengo a los cubanos, que es lo que le daba la Unión Soviética, un mantengo
a los cubanos, como se lo dio por mucho tiempo, obviamente, Venezuela, un mantengo de petróleo a los cubanos, allá en La Habana, allá en Cuba, al gobierno de La Habana. Y eso no es así, la historia está ahí, no podemos ocultar, lo sabemos, de la época de Hugo Chávez. Y luego, como he dicho, la Federación Rusa se alejó. Debido a todo esto que ha sucedido en el mundo, a cómo ha seguido intensificándose, ¿no?, el enfrentamiento, ya no ideológico necesariamente, sino económico, político por otras condiciones, obviamente por la cuestión geoestratégica y geopolítica y por todo lo que tiene que ver con combustibles, energía y todos los requerimientos que pueden haber aquí, reclamos que pueden haber territoriales, etcétera, etcétera. Todo a esta costa, este marasmo de cosas que ha ocurrido, pues obviamente Rusia ha visto nuevamente que es importante tener una cabeza de playa en el Caribe. Y Cuba, que necesita agarrarse a un clavo caliente porque no tiene economía alguna, tiene un gran problema, una enorme dependencia de cualquier ayuda, pues obviamente ve con buenos ojos que se normalice lo más rápido posible cualquier relación que pueda haber económica con Rusia, aunque Rusia esté en el problema que esté. Ya usted sabe que próximamente, desde el 1 de julio, van a comenzar los viajes desde Moscú a La Habana y van a empezar las líneas aéreas nuevamente a viajar al Caribe desde Rusia, llegando obviamente al aeropuerto de La Habana, y que esto pues abre nuevamente un campo dentro del turismo, que abre ya economía, hace fluir economía, aunque sea con rublos, allá en Cuba, y que esto pues nuevamente es una declaración de Rusia, ahí, por al ladito a Estados Unidos, de que mira papi, ahí tenemos nuestro viejo aliado, y estamos ahí al lado de ti, aguanta 90 y pico de millas de la Florida, y vamos a llevar más cosas para allá, y vamos a tener más acercamientos con el gobierno cubano, de lo mismo con Nicaragua, que está también al otro ladito acá de Cuba, ya tiene usted en Centroamérica, Nicaragua, al otro lado de su costa, más abajito obviamente de Yucatán, tienes allá abajito, de Guatemala, más abajito, pero allá lo tienes también. Así que vamos a ver todo esto que está pasando, vamos a tratar de entender el marco geopolítico que se está moviendo en estos momentos. Mientras eso sucede, y aquí cojo un poquito de agua, hay una cosita más que quiero mencionar acá, aunque sea, ¿no?, en forma esporádica, dentro de todos los asuntos y temas interesantes de esta noche, un poco de agua, mis amigos. Y ya mismo nos comunicamos con el ingeniero Orlando Pla. En unos momentos ya Denis también se va a comunicar con él. Pero en lo que la ha hecho bien y va, como digo yo siempre acá, hay una preocupación que se estuvo discutiendo también en la reunión del G7 allá en Hiroshima, en Japón. Y tiene que ver, ¿no?, con las alarmas y las alertas que se han dado continuamente en Japón. Me explico. Dos tipos de asuntos de seguridad para el archipiélago japonés. El primero sigue siendo los misiles que disparan hacia el mar de Japón, Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿no? Y su manía de estar probando esos misiles, disparando misiles que han pasado por arriba del Japón, lo sabemos, ¿verdad? Que han caído en aguas territoriales del Japón también. O sea, Kim Jong-un no respeta ningún acuerdo internacional, ¿o usted cree que sí? Claro que no. Tiene sanciones de la A a la Z, de parte no solo de Estados Unidos y sus aliados, sino de las Naciones Unidas, obvio. Aparte de esa peligrosidad que pueda significar, ¿no?, la actividad de cohetería de Kim Jong-un y su capacidad nuclear, que la tiene, y la amenaza continua de que va a tener próximamente misiles intercontinentales con ojivas nucleares, que tienen de medio alcance, largo alcance, etcétera, etcétera, y que hay islas como el Japón, o hay islas obviamente, o bases allá como la de Okinawa, o áreas como Guam, que están dentro del radio de impacto de los misiles que actualmente son efectivos de Corea del Norte. Pues existe también otra situación. La otra situación de seguridad es con China, lógico. Y la situación con China es que los ciudadanos de Japón se sienten intimidados, se sienten con miedo, precisamente porque China continuamente invade el espacio aéreo de Japón. En un momento nos vamos a comunicar con el ingeniero Orlando Pla, ya como dije, ya Denis está en el proceso. Hombre, la queja que Japón trae es parte de lo que se ha puesto sobre la mesa en discusión allá en el G7. Es que China prácticamente todos los días viola el espacio aéreo de Japón, entra en zonas restringidas de Japón con sus aviones, en ocasiones barcos de Japón, perdón, barcos de China, entran en esa zona y barcos de Japón se acercan obviamente y dan una alerta. Tal como China se queja de que Estados Unidos pone barcos allá en el mar meridional o que pasan por la zona del estrecho de Taiwán y bla, 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 bla. Todo el mundo está en ese juego. Lo hacen los chinos, lo hacen los Estados Unidos,
Lo hacen los rusos con sus aviones a cada rato allá por Alaska, o no es así. Y lo hacen por el Báltico, por acá, los Estados Unidos con sus aviones, y en el Mar Negro. Así que es el juego que todos juegan. Hay que entenderlo. ¿Quién es bueno, quién es malo? Bueno, es relativo. Lo que es importante es donde usted vive, dónde usted está, qué hace y cómo la zona o el lugar donde usted vive o está pudiera estar expuesta en caso de un conflicto mundial. Lo sabe, ¿verdad? Despierta durmiente. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo vivo en Estados Unidos, tengo familia en Estados Unidos continental, vivo en Puerto Rico, que es territorio de los Estados Unidos. Durante un conflicto mundial, yo voy a ser blanco los rusos, o no es así. Voy a ser blanco los chinos, o no es así. Y si estuviera Corea también sería blanco los coreanos, o no es así. ¿Ah? Ninguno de ellos me va a proteger aquí. Así que más vale que yo me alinee con los que me van a proteger, aunque no me gusten. No es que el amigo de mi amigo es mi amigo, no es que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo o puede ser mi enemigo también. Eso es un cliché. Aquí lo importante es que usted vea dónde usted está ubicado en caso de una guerra. Así que usted tiene que ver, esa va a ser la posición que usted va a tomar. ¿Quién me defiende? ¿Quién me ataca? Si usted está a favor de los que lo atacan, pues allá usted se masoquista y cree, obviamente tiene un death wish, pues que Dios lo acompañe y vaya donde vaya a parar. ¿Ok? Bueno, dicho todo eso, vamos a esperar ahora que Denise nos traiga la comunicación con el ingeniero Orlando Pla. Hoy no tenemos tanto calor, porque hoy tenemos por fin aire fresco aquí. No es que llovió, es que por fin hay aire frío acá en la casa. Y esto pues mejoró por las condiciones de vida en que estábamos aquí para transmitir, porque era mi madre, dificilísimo realmente poder estar aquí con aquel calor, sudando, empapando la ropa. De aquí yo salía corriendo a darme un baño, agua fría, bueno, tibia, porque ni fría salía tampoco por la ducha. Así que en un momento acá nuestro amigo, el webmaster Carlos Figueroa, va a dar el corte para el segundo segmento para los amigos de YouTube de La Otra Realidad, y en un momento estará conmigo acá el ingeniero Orlando Pla, ya Denise comunicándose con él, y nosotros hay un poquito de agua. Así que me da un poquito de tiempo con la venia de ustedes.